Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a otro curso de webinar de Integra Cancer Institute. Apropiadamente, este tema va a ser sobre cáncer de mama, en particular el manejo de cáncer temprano y conservador, cáncer conservador, tratamiento conservador de cáncer temprano de mama. Tenemos el siguiente mes, octubre, que va a ser el cáncer internacional de la mama, y por eso consideramos que esto es muy oportuno. Tenemos la gran suerte este día de contar con expertos en el manejo de cáncer de mama, que serán los que estarán dándonos sus conferencias, sus presentaciones sobre su especialidad. Tenemos con nosotros a la doctora Nereida Arias, que es cirujano oncóloga, adjunta en el INCAN de México, el Instituto Nacional de Cancerología de México, en el Departamento de Tumores Mamarios. Tenemos también a la doctora Beatriz Améndola, con quien tengo una amistad de muchísimos años, radio-oncóloga, y es directora del Innovative Cancer Institute and Brachytherapy Institute en South Florida. Beatriz es una experta en cáncer de mama en Estados Unidos y una referencia también a nivel mundial desde hace muchos años. Y también tenemos con nosotros al doctor Juan Enrique Bargalló. Él es cirujano oncólogo y jefe del Departamento de Tumores Mamarios, también del Instituto Nacional de Cáncer de México. La verdad que no podíamos estar mejor acompañados. Sabemos que vamos a disfrutar de su presentación. El doctor Bargalló va a iniciar y nos va a dar una presentación e instrucción de cómo va a ser este webinar, que va a ser algo especial. Doctor Bargalló. Tiene su micrófono apagado, doctor. Siempre me pasa lo mismo. A mí también. Gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a todos los que hicieron posible pues, sin duda esta presentación. Y cada vez que de alguna forma u otra, y hoy en esta era virtual, yo siento una gran cercanía con Guatemala, y hay personas que quiero muchísimo, y siempre voy a seguir diciendo que mi corazón está por allá. Y hoy hablar o compartir un espacio con estas personalidades, para mí sin duda va a ser un gran gusto. Cuando nos hicieron favor la invitación, nos pidieron algo hablemos de cirugía conservadora y hablemos de ganglio centinela. Platicando entre nosotros, le decíamos, a ver, hagamos algo diferente. O sea, empecemos a hablar de cosas diferentes, empecemos a ser más reflexivos. Estamos hoy en una pandemia, estamos cambiando, hablamos de cómo lo vemos ahora. O sea, hoy tenemos que probablemente hablar de los mismos datos, pero darle un toque diferente, y eso es lo que vamos a intentar hacer con todos ustedes. Entonces, hoy probablemente van a haber datos que han visto alguna vez, pero con un toque diferente. Entonces, voy a, como en cualquier plática, declarar mi conflicto de interés, y yo ya tengo una gran admiración, y cada vez la tengo más por el profesor Halsted, sino una gran admiración por el doctor Humberto Berenesi, que es un parteaguas en la cirugía de mama. Y mis dos últimos conflictos de intereses, es decir, dos cosas muy importantes. Es un tema de percepción de datos. La percepción de datos que yo tenía hace algunos años es totalmente diferente que la de ahora. Y todos nuestros países, y yo diría que del Río Bravo para abajo, pues todos somos iguales y muy heterogéneos en todos los sentidos, y siempre vamos a tener una razón para hacer las cosas diferentes. Y creo que hoy tenemos que montarnos en un pensamiento diferente. Entonces, los objetivos de la presentación que queremos llevar con ustedes es, pues, cómo estamos actuando hoy mismo, cuál es el contexto histórico, de dónde venimos, porque finalmente cuando hablamos de cirugías conservadoras tenemos que hablar desde dónde viene todo este concepto, cuál es el objeto hoy principal para el manejo de la axila, hoy cuáles son los escenarios posibles para hablar de una cirugía de mama y una cirugía axilar, y verlo como un elemento único, no nada más qué hago en la axila, qué hago en la mama, sino qué hago con esa paciente que tengo enfrente. Creo que el punto fundamental es cuál es el manejo actual, no necesariamente cuál es el manejo que debe hacer.
Y creo que cuando hablemos de las conclusiones es, en el camino hoy queremos hablar más de una cirugía funcional. El concepto parece trillado, pero no. O sea, la glándula mamaria es funcional desde diferentes aspectos y es lo que queremos establecer. Y finalmente darle una pequeña vista al futuro. Cuando hablamos de cirugías más pequeñas, nada más quiero resaltar 3 elementos. ¿Qué es lo que implica hacer una atención personalizada? Y simplemente hoy cada vez empezamos a cometer más errores. Finalmente lleva más tiempo en preparar las cosas, lleva más recursos económicos, infraestructura, entrenarnos más para hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo tenemos menos control sobre los elementos. Entonces, hoy creo que si nos queremos montar en hacer cosas diferentes, tenemos que tener una gran reflexión y compromiso, tenemos que disminuir la ignorancia y trabajar en equipo. Mencionaba, y el doctor Garzusi ya les puso un poco en el chat, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya ponía en el chat que queríamos intentar hacer unas preguntas en vivo y adelanto, no hay preguntas ni correctas ni incorrectas, es cómo lo vivimos nosotros. Hoy cada paciente es diferente, cada equipo quirúrgico es diferente, cada equipo multidisciplinario es diferente, entonces hoy contestemos lo más cercano a la realidad. Entonces, en su celular, en el buscador de internet, por favor pongan polleverywhere.com y ahí les va a pedir justamente la contraseña y es Juan Enrique B de Bueno 585. Enrique, ¿puedes ponerlo como modo de presentación para que se vea un poco más grande, por favor? Ahí se ve mejor. Gracias, sí. Voy a dar 2 o 3 minutos más para intentar y voy a... Tal vez solo si repetimos de nuevo cuál es el nombre del programa y el password, por favor, Enrique. Entonces, el programa o la liga que nos va a llevar al programa se llama POL, con doble L, everywhere.com. Vamos a hacer, en el chat pueden ver las instrucciones. Vamos a hacer un primer intento y la primera pregunta que debe aparecer en sus dispositivos es ¿cómo me enteré de esta sesión? ¿A través de una red social? ¿A través de una invitación personal? ¿Me obligaron? ¿Un colega me invitó? ¿Alguna otra opción? Muchas gracias por la honestidad. Son todos los estudiantes, Enrique. Lo que puedo asegurarles es que es completamente anónimo. Bien, voy a pasar a la siguiente. Ay, afortunadamente cada vez tenemos más que los invitaron y un poquito menos. Obviamente las gráficas se están moviendo de acuerdo al mayor número de los que están contestando. Voy a seguir la siguiente pregunta para seguir avanzando. En una sola palabra, dígame cuál es su especialidad, cuál es su profesión, cuál es su grado académico, etcétera. Entonces, como ven, al final lo que estamos viendo es que hoy, una vez más, tenemos una gran heterogeneidad de los que estamos participando en esta reunión. Entonces, tenemos residentes, tenemos estudiantes, tenemos radiooncólogos, tenemos cirujanos oncólogos, tenemos doctores, tenemos oncólogos.
ginecólogos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Perdón, voy a borrar las respuestas. ¿Quién va a meter el primer gol? Estamos siendo muy honestos, ¿no? Con esto, obviamente, más allá de crear controversia, quiero ponerle un poquito de sabor a esta plática. Lo que me llama la atención es de que nadie es políticamente correcto empate sin goles, ¿no? Ok, ya voy a cambiar la pregunta porque si no va a meter el primer gol Guatemala. Bien, entrando un poco más en materia, me gustaría poner con ustedes esta pregunta. ¿Cuál es la preocupación más importante para usted en la cirugía conservadora? La gráfica que ven ahí es una gráfica de Estados Unidos. Entre más oscuro ven esto, lo que quiere decir es que es el mayor número de cirugía conservadora. Entre más blanco lo ven, quiere decir que hacen poca cirugía conservadora. Entonces, lo que quiero decir es, obviamente, atrás de eso hay diferentes temores, por decirlo de alguna forma, que no nos llevan a que hagamos una cirugía conservadora. Entonces, no sé si podamos contestar ya. Ok. Entonces, de los Hay que ponerlas en orden. de los que van contestando, parece ser que lo que más preocupa es las reoperaciones por márgenes inadecuados. La segunda razón que más preocupa es el mal resultado cosmético. La tercera que más preocupa sin duda es la supervivencia, por lo menos en este auditorio. Una siguiente pregunta, me gustaría preguntarles qué porcentaje de cirugía conservadora usted practica o en su hospital se practica cirugía conservadora en los últimos 3 años. Ya se discutirá en la plática, pero sin duda lo que queremos ver es que hay una gran heterogeneidad de lo que sucede en diferentes partes de nuestra percepción. Por eso yo les decía, no hay ninguna pregunta completamente correcta. Una paciente femenino de 36 años de edad con un tumor de 3 centímetros en la región retroareolar, es un carcinoma ductal infiltrante triple negativo y axila con un ganglio de 1 centímetro de manera indeterminada. ¿Cuál es el factor? Todos los factores tienen algún tipo de ponderación, sin duda, pero ¿cuál es el factor que considera más importante para que usted no le ofrezca de entrada una cirugía conservadora? Sí se ven los resultados, ¿verdad? Sí, Sí. sí se ve muy bien. Excelente. Entonces, parece ser que lo que más llama la atención es la edad de la paciente como para de entrada no estar ofreciendo una cirugía conservadora y la otra es la localización, ¿no? Pero si somos constantes con lo que hemos estado diciendo, probablemente es la edad lo que jala un poco más en términos de la preocupación. Bien. Última pregunta para ya darle paso a la doctora Esparza. Para usted, ¿cuál es un margen aceptable? Más de
de 5 milímetros, más de 3 milímetros, más de 2 milímetros, más de 1 centímetro. Voy a precisar diciendo cuando el cáncer es invasor. Bien, ya no voy a quitarle mucho más tiempo a la plática. Creo que esto deja de entrada 2 o 3 elementos desde mi punto de vista muy importantes para estar platicando de lo que vamos a estar platicando. Y creo que tengo una pregunta última más, ¿sí? Y la radioterapia en cirugía conservadora es indispensable en todas las pacientes, ¿verdadero o falso? Genial. O sea, creo que esto nos permite una gran discusión para luego escuchar toda la plática de radioterapia que la doctora Amendola nos va a decir justamente por qué contestamos así. Pues muchas gracias a todos y le doy paso a la doctora Nereida Esparza, que sin duda hoy creo que la forma como va a abordar el tema, desde mi punto de vista, es de mucho valor porque rompe los paradigmas y sobre todo con esta heterogeneidad de cómo fuimos contestando. Y me gustaría poner este pequeño disclosure, decir, en general, en diferentes foros en donde hemos estado platicando este tipo de preguntas, así es de heterogéneo esto, y esa es la belleza del arte médico, que desde mi punto de vista, aunque suene muy romántico, nos gustaría nunca dejar de seguir viviendo esa parte. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la doctora Esparza haga su presentación y en unos momentos nos vemos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias antes que nada al comité que organizó esto. Realmente fue muy emocionante poder estar en línea con ustedes. Sueño con conocer algún día Guatemala. El doctor Barayón me ha platicado demasiado de sus viajes allá, entonces sueño con poder ir allá a abrazar a un par de amigos que tengo por allá. Les mando un abrazo desde aquí y espero que todos se encuentren bien. Gracias por la introducción, doctor. Realmente me lo pone un poquito difícil porque hablar con estas ideas disruptivas, salirnos de la caja, definitivamente en una área que es la medicina, donde estamos acostumbrados a ver mucha data en cifras, en números, es un poquito difícil. Hablar de cirugía de conservación es hablar de cirugía de funcional para la paciente. Hoy en día es importante que no perdamos de vista que no nada más estamos tratando de retrasar la muerte de la paciente, sino que viva con una mejor calidad. Y eso es lo que debemos tener siempre en mente y no esta imagen que les pongo, que es lo que clásicamente nos enseñaban antes, ¿no? La mama pues es un órgano que tenemos enfrente, es un órgano accesible, es un órgano que es muy fácil de llegar, por lo tanto, pareciera que es muy fácil de tratar, por lo que muchos menosprecian esa sensación de heroísmo de tratamiento oncológico. Sin embargo, la mama en realidad en el trasfondo es una enfermedad que tiene muchos matices y muchos escenarios diferentes que debemos tener en cuenta. No es algo nuevo, definitivamente. En la patología mamaria es una de las patologías oncológicas que primeramente se trataron. Desde Leónides, en la época medieval, empezó a tratarlas y aquí les marco en azul más o menos cómo fue la evolución que todos tenemos y que clásicamente vemos en los libros de literatura médica, como el padre realmente del tratamiento quirúrgico de la patología mamaria es el doctor Halsted, con toda la radicalidad que él viene a meter. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de esa línea que marcamos en la parte superior, hoy vamos a hablar de la línea realmente de la conservación, que se las pongo acá abajo en rojo. La conservación no es nueva y no es una idea disruptiva, ¿sí? O mejor dicho, puede que haya sido una idea disruptiva, pero no lo es de hoy, no es de la última década siquiera, es una constante que hemos visto desde el inicio, después de las publicaciones del doctor Halsted, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Desde que se le pone al tú por tu pantalla Halsted, es una reducción del tratamiento y un pro a la funcionalidad de la cirugía de mama. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a todos los cambios gráficos realmente que más nos deben de importar son estos. Tenemos por un lado a Halsted que nos viene a decir aquí con sus primeros estudios
cuál debería ser el tratamiento idóneo, hasta los últimos brincos grandes que tenemos al doctor Giuliano, donde ya establece el acceso mínimo como pronóstico en la axila. Y así es como nos estamos manejando, pero ¿por qué todo el mundo golpeó a Halsted? ¿O por qué digo hoy que golpeamos a Halsted? Bueno, fue la primera publicación, definitivamente él fue el que nos dijo cómo hacerlo, pero nos dijo cómo hacerlo hace más de un siglo solamente con 50 pacientes. Esta crítica no es mía, es una crítica que le hicieron en su momento también diferentes contemporáneos, por lo que él inmediatamente después de esa gran cirugía, con esa frase épica que conocíamos de grandes cirujanos, grandes incisiones, y con esos resultados en su sobrevida de 45%, dijo, bueno, pues ¿cómo les callo entonces la boca a todos los demás si soy el que tiene mejor supervivencia y mejor recurrencia, solamente un 6%? Pues bueno, entonces saco una actualización de mis datos y cuadriplico mi data, y entonces hago contundente esta información que les estoy diciendo. Y si vemos aquí con más de 200 pacientes, lo que fue casi 15 años después, logró una sobrevida del 70%, notablemente mejor que en su primera publicación. De ahí hubo una pequeña época posterior a esto, donde todos recordaremos los procedimientos de Urban, de Prudente, los procedimientos imprudentes de Prudente, que eran más extensos todavía, pero que realmente fue como el único pequeño extensión que se le quiso dar al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, viene esta triada, que es la triada favorita de todos, y digo de todos porque en países más como nosotros, que aunque somos heterogéneos, tenemos muchas peculiaridades, como lo es la ausencia de recursos, las distancias y los pocos centros de tratarse, pues estos doctores nos dejaron ese legado, y es la cirugía que más se hace, la radical modificada. Para mi gusto, es el primer golpe hacia la funcionalidad, y no igual, no lo digo yo, nada más lo leí, ¿no? Y lo leí desde los títulos de ellos. Y podemos ver el artículo del doctor Auchincloss, es una justificación para una cirugía de conservación. Entonces, desde esa idea disruptiva de estos doctores, empezamos a ver cómo empiezan a caer la radicalidad poco a poco. Y vemos este estudio donde para 1981 ya había perdido popularidad de forma importante la radicalidad de Halsted. De otra forma vista, la evidencia que soportaba cada vez ser menores la podemos ver en estos diferentes artículos del doctor Turner y del doctor Maddox. Estos argumentaban que era demasiado extensa y era innecesaria en estadios tempranos. Y lo veían como con estas publicaciones en 500 pacientes en etapas tempranas, que es justamente lo que vamos a tratar el día de hoy, y sobrevidas y recaídas exactamente igual. Por otra parte, en el proyecto Alabama, igual tratan de comparar las alternativas en el manejo quirúrgico, pero aquí ya agregan tratamientos adyuvantes. Cabe mencionar que para esas fechas del proyecto Alabama, de ahí para acá hay estudios cuando empiezan a ver los citotóxicos, y se logra evidenciar de forma retrospectiva que el aumento de sobrevida del cáncer de mama era 1% por año. Entonces, eso le da contundencia a la importancia de decir que los pacientes en etapas tempranas pueden ser tratados sin tanta extensión. No estoy hablando de una mastectomía radical, estoy hablando de una sin tanta extensión. Y el siguiente punto es, no hay diferencias en lo que oncológicamente nos importa, que es la supervivencia y los periodos libres de progresión, ¿no? O de enfermedad. Pero bueno, esto fue lo que se le da en su momento. Los seguimientos a largo plazo hoy en día es lo que nos importa, ¿no? Porque ahorita yo puedo descubrir algo y decir, sí me fue bien en mis 2 años previos, pero ¿qué pasa con el paso de las décadas? Pues tenemos evidencia contundente también de forma prospectiva que les iba igual. A mí este artículo me gusta mucho, es un artículo pivotal para muchas cosas en reducción de la extensión del tratamiento quirúrgico en mama. Es un artículo que yo cuando me toca hablar, que casi no hablo en el instituto, les digo a los recientes que es el artículo que sin darse cuenta estaban comparando disminución de extensión de tratamiento quirúrgico, pero en mama, y no se dieron cuenta que este fue el pivotal para todos los estudios de reducción de axila y de cambio de control en esa axila. Entonces no se les olvide este artículo, el B04 de este proyecto internacional que hablaba de tratamientos, perdón, internacional, estadounidense, que hablaba de tratamientos neoadyuvantes, cómo afectaban los tratamientos quirúrgicos posteriores tanto de intestino como en mama, que eran los cánceres que más les preocupaban en su momento. Y como podemos ver en los diferentes grupos que hacen ellos en la radicalidad total,
en la mastectomía total simple más irradiación o en la mastectomía total, realmente no veían una diferencia en cuanto a la sobrevida global. Y esto incluso lo dividían en dos grupos diferentes, los que tenían afección ganglionar y los que no tenían afección ganglionar. Cuando apareaban las tres diferentes ramas de tratamiento, entre ganglionar y no ganglionar, les iba exactamente igual. Entonces, aquí podemos contundentemente decir que la radicalidad no ofrece ventajas y no hay diferencias en las recaídas locales ni a distancias con el paso del tiempo. Es importante, no se les olvide, B04. Pero por otro lado, esta idea de seguir impulsando no nada más fue nuestra, también fue de que, bueno, si ya estamos conservando, acuérdense que la radical, estamos hablando de resecciones de músculos, de resecciones de nervios en bloque, y esto provocaba a la paciente una disfunción o una lenta reintegración a su vida, lejos de cuando tuvieran una supervivencia. Entonces, hubo un grupo que empezó a aventar todavía más, si ya puedo preservar músculos, si ya puedo preservar esto, ¿qué más puedo hacer? Y fue el mezclar la reconstrucción para que esa sobrevida de las pacientes fueran realmente retornándose a un mejor vida y a una mejor calidad de vida. Con esto empezó el proyecto de preservar y de reconstruir pacientes de formas tardías o inmediatas. Y lo que podemos ver que este estudio viene a romper realmente esa idea de que antes dejaban a las pacientes 2, 3 o 5 años a que pasaran las medianas de supervivencia para poder reconstruir una paciente. Sin embargo, aquí podemos ver que no podemos estar omitiendo la reconstrucción de una paciente y siendo deleterios con nuestro tratamiento en cuanto a su calidad de vida, porque las tasas de recaída, incluso con reconstrucción inmediata, realmente no impactan, son igual y son seguras para una paciente incluso que no se le preservó ni la piel ni el pezón. Entonces, es un procedimiento completamente seguro. Aquí vamos todavía como segundo golpe hacia la disminución de tratamientos y hacia lograr la funcionalidad de nuestros pacientes. Podemos decir entonces que es oncológicamente seguro en las pacientes jóvenes, no jóvenes, preservar sin ningún problema este tipo de partes de la glándula mamaria que les va a llevar a una mejor, a llevarles a una mejor recuperación postquirúrgica y a una mejor calidad de vida. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Es lo que les estaba diciendo, no hay diferencias estadísticas en cuanto a una mastectomía convencional contra aquella que se le preservaba la piel del pezón y no había una recaída mayor, que es lo que siempre decíamos, porque recordemos que el colchón que dejamos periolar hacia la cola de mama o en el reborde inflamamario suelen ser un poquito mayor que ese 5 a 8% que solemos dejar en alguna mastectomía normal. Dejo de compartir y le vuelvo a dar un poquito la palabra al doctor Bargalló. ¿Quieres, doctor Esparza, si quieres continuar? Porque ya hicimos las preguntas al principio. Se fueron todas las preguntas al principio. Ok. Bueno, entonces continuamos. Dentro de estos golpes, de disminución de tratamiento y hacer las cirugías menos extensas, pues el siguiente golpe que tenemos es la mastectomía parcial. ¿Y a qué me refiero con parcial? Cada quien entendemos lo diferente el término y lo aplicamos diferente. A veces hasta las aseguradoras nos hacen aplicarlo diferente, pero el concepto es el mismo. Es una mastectomía parcial, es una remoción parcial de la glándula mamaria. Podemos llamarle cuadrantectomía, segmentectomía o tumorectomía. Lo que hoy nos importa son los márgenes. Y después de hace 4 o 5 años que se logró hacer este consenso de las diferentes sociedades internacionales, donde francamente se corrobora que ese sin tumor en tinta es nuestro margen óptimo, realmente el concepto que tú quieras manejar para una cirugía no impacta en cuanto al término de mastectomía parcial y no impactará si dejas 1 centímetro más, 1,5 centímetros más, etc. Pero a lo mejor te va a impactar en la funcionalidad de la paciente. ¿Y qué evidencia tenemos para avalar la cirugía conservadora? No vamos a entrar a detalle en cada uno de los estudios, pero los 6 estudios más importantes que conocemos son estos estudios, en donde definitivamente lo que nos importaba es de, bueno, pues una cosa es que me preserves la piel, pero otra cosa es de que me preserves mama. O sea,
voy a vivir igual. La paciente que tenemos enfrente siempre nos pide que ella quiere vivir. Entonces, cuando le decimos que es exactamente lo mismo, no nos lo creen, pero aquí se los pongo yo, esos 6 estudios que les ponía alrededor de la foto de Veronesi. En estas últimas 2 columnas no hay diferencias significativas en ninguno de los estudios en cuanto a la mastectomía contra la conservación. Pero ¿qué pasa entonces con la recaída? Que es lo que veía que contestaban hace ratito, y si era considerable el grupo, el porcentaje de los que contestaban. Pues en cuanto a la recaída realmente tampoco hay una significancia estadística. De pronto, como quieras jugar con las cifras, sí hay un par de estudios, el del NCI, que sí es marcada la diferencia en cuanto a la recaída, recordando un poquito que tiene que ver con el marcaje de la lesión inicial, tiene que ver con el tipo de tratamiento adyuvante posterior, si se lleva o no se lleva a cabo. Pero realmente lo que demuestran estos estudios es de que probablemente 4 pacientes más puedan recaer en las mismas zonas, pero sin importar al momento de la supervivencia. ¿Qué es esto? Que no te impacta en la supervivencia aún con la recaída de esas 4 pacientes más. Por otra parte, el siguiente golpe importante en cuanto a llegar a esta situación de poder hacer algo funcional de las pacientes, viene el grupo de cirujanos de mama que impulsan la cirugía oncoplástica, remodelándola sin perder este toque oncológico. Claro, dejan pautas específicas. Por lo general, cuando hay una resección de menos del 20% del tejido glandular, siempre es recomendable que cualquier cirujano oncólogo o cirujano de mama la puede realizar. Sin embargo, cuando son cirugías mayores o que ocupan patrones mayores, sí se requiere algún entrenamiento específico. Pero ¿es realmente seguro hacer esta mix de técnica al momento de la cirugía? Pues uno de los metanálisis más grandes que hay es es de 18,000 pacientes, y sí, sí lo es seguro. Podemos ver aquí en sus gráficas las 2 más importantes, tienen su forest plot para valorar realmente si eran heterogéneos los grupos y los estudios, porque realmente fueron nada más 16 estudios lo que logran encontrar, aunque encuentran 640 publicaciones, solamente se acoplan para sus fines de la pregunta estos 16. Y con estos pacientes ven que realmente a favor, vamos a diferenciar los 2 grupos aquí dependiendo de cómo está la unidad, y los que se inclinan, todos cruzan por lo general, que quiere decir que realmente están muy estables en la información, se comportan casi igual, a favor de la cirugía oncoplástica, a favor de la cirugía convencional, y lo mismo en esta otra. Entonces, en cuanto a recaída o a reoperar, se comporta exactamente igual. Por lo que es seguro este cuarto golpe que se le da a la disminución de la cirugía y a poder llevarlos a un momento, a algo más pequeño. Doctor, aquí si quiere que haga la pausa. Doctor Barayó. Perdón, si quieres, hacemos una pequeña pausa, comparto yo la pantalla para hacer unas preguntas para el ganglio centinela. Ok. Estoy tratando de compartir, pero no sé qué pasa. ¿Ya se está compartiendo? Sí, doctor. Solo el volumen está un poquito bajo, doctor. Ahí está mejor. Gracias, sí. Bien. En una sola palabra, así como contestamos cuál era nuestro rol, cuál era nuestra especialidad, en una sola palabra, cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando cuando evaluamos la axila. Voy a poner un ejemplo. Lo que busco es pronóstico, lo que busco es control local, lo que busco es hacer una disección, que es lo que norma la pauta. Lo que busco es supervivencia, lo que busco es estadificar.
más para aclarar, sé que hay algunos estudiantes de medicina, algunos residentes y todo. Todas estas, sin duda, son respuestas correctas y tan solo por cómo se está mencionando cada vez más rápido es pronóstico. Bien, la siguiente pregunta, para empezar a hablar de la axila. Una paciente femenino de 41 años de edad, premenopáusica, con un tumor de 3 centímetros en el cuadrante superexterno, axila con un ganglio de 2 centímetros, no indurado. ¿Cómo considera usted la axila? N0, y sé que hay algunos estudiantes, esto es clínicamente la considero negativo. B, me espero a ver la mamografía y o el ultrasonido para ver cómo lo ve ese. C, N1, que quiere decir clínicamente para mí es positivo, o N2, para mí clínicamente hay más de un ganglio afectado o hay un conglomerado. No sé si podemos contestar. Está como para ponerla en orden. Vamos a pasar a la sí, que sigue. Creo que los agarré en curva en esa pregunta. Sí, porque no la aceptó. No la aceptó. Entonces vamos a pasar a la que sigue para no perder más tiempo. Si les parece bien, ahora sí, ¿cuál en estos estudios usted le da más importancia para ver la axila? La densidad del ganglio, cualquier alteración mencionada por la imagen, la morfología del ganglio, si no palco en ganglio no me importa la imagen. Bien, la mayor parte pérdida del hilio graso. La siguiente es, cuando clínicamente usted lo considera positivo, clínicamente N1, ¿cuál es la actitud más común? Hago una disección niveles 1 y 2 de axila, le doy la neoadyuvancia y luego le hago una disección, no hago neoadyuvancia en etapas tempranas en cáncer de mama, le pongo un clip, doy neoadyuvancia, la mayor parte, neoadyuvancia, y si se vuelve negativo en algunos casos le hago ganglio centinela. Wow, interesantísimas las respuestas. Sin duda, ojalá podamos tener un poco más de tiempo para comentarlas. Última pregunta. En mis disecciones de axila actualmente, yo no veo linfedema, dolor en el hombro de mis pacientes. B, 5 al 15% de mis pacientes tienen linfedema o problemas en el hombro y lo reportan mis pacientes. Veo el linfedema en otros pacientes o en pocos pacientes míos. Veo más del 5% de linfedema, dolor en el hombro, y yo envío a todos mis pacientes del linfedema a prevención. Bien. Pues el 60%, 50% ve 5 a 10% del linfedema o se lo reportan los pacientes. Hay un 10% que no tiene linfedema en sus pacientes. Excelente. Bien, doctora Esparza, le dejo los micrófonos una vez más. Listo. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, pues siguiendo con los golpes de
que le hemos estado dando desde a la técnica de Halsted, pues el siguiente golpe es el manejo de la axila. ¿Y por qué por qué lo dividimos como si fuera algo... Next. Siguiente. Porque bueno, podemos tener escenarios diferentes en la axila, podemos tener estos ganglios que como ya estuvo mencionando el doctor en sus preguntas, ganglios que clínicamente sabemos que están positivos o que clínicamente están negativos, pero se nos suma otro factor diferente que es en qué momento voy a tratar la axila de forma quirúrgica. Entonces tenemos escenarios posibles diferentes. Una cosa la extensión de la cirugía y otra cosa el estado de la enfermedad ganglionar. Y para esto, la información que hemos tenido, que se ha venido arrojando en los últimos años, pues es muy diferente. Un día escuchaba una charla de Matías Intra del Instituto Europeo y él decía que hablar de la axila ahorita es como hablar de Disney y del cuento de Blancanieves, de la princesita con Maléfica, y Maléfica era la disección de axila y Ganglio Sentinela era la pequeña princesita que pues quería ya reinar, ¿no? Estaba muy cómico cómo lo hacía, ¿y por qué? Porque volvemos a tomar hacia atrás al estudio pivotal que les decía, el B04, y que ese B04 no se dio cuenta en algún momento cuando estaba comparando realmente la extensión del tratamiento de la mama, que estaba dividiendo los grupos en cuanto a ganglios positivos y negativos, y de ahí lo que logra hacer es que no hay diferencia en las mujeres tratadas con estas tres diferentes técnicas y en cuanto al manejo de la axila. Entonces, ellos son los primeros que logran dejarnos esta separación de ideas o de conceptos, que es el manejo de la mama por una parte y el manejo de la axila. ¿A dónde voy? Pues no siempre vas a necesitar hacer una disección radical de axila en una mastectomía o en una conservadora, siempre hacer un ganglio centinela, sino que pueden ser situaciones o escenarios diferentes, y todo es gracias a este estudio, el B04. Pero entonces hablemos de... Nereida, perdón que te interrumpa, tienes las rayas o las okay. negras arriba, por favor. ¿Ok? Entonces tenemos que hablar de lo que es el manejo estándar o la radicalidad de la cirugía en la axila. ¿Y cuál es la radicalidad? Pues la disección radical de axila, una vez después de que vienen los doctores, la triada que les decía, Patey, Madden y Auchinclos, a decirle, bueno, pues es que la podemos modificar y no es suficientemente tratado la paciente. Entonces realmente ahí es cuando decimos, bueno, si nos requerimos los 3 niveles y esas modificaciones nos hablan de solamente 2 niveles, pues ¿cuál es la extensión aceptable entonces de una disección de axila? ¿Es un nivel anatómico o es una carga ganglionar? Y entonces hay diferentes artículos que empiezan a decirnos cuánto es suficiente para poder hablar de esta información pronóstica que nos está arrojando la cosecha ganglionar. Y en promedio, para hace 20 años, lo que tenemos es de que se logra estandarizar que la mínima cosecha que debemos de obtener son 10 ganglios. ¿Por qué? Porque las recaídas son menores significativamente. Cuando tenemos menos de 10 ganglios sube de un 5 hasta un 20%, pero cuando tenemos 10 ganglios o más, una información pronóstica con baja recaída hasta en un 3 a 5%. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? ¿Ya fue suficientemente el desescalamiento que se ha hecho? Pues no. Una vez establecido esto, empiezan los estudios para poder hablar, bueno, entonces, si ya rompimos la barrera de la idea de hablar de los niveles anatómicos, nos quedamos nada más con cosecha ganglionar, en cuanto a número, que los puedo obtener con un nivel 1, quizá con un poquito del nivel 2, entonces, ¿cuánto es lo menos que yo puedo llevar ese desescalamiento? Y en ese de desescalar, pues vienen los diferentes estudios, que en rojo está el que más han escuchado, o el que más conocemos, o que creemos que es el estudio que viene a consolidar el ganglio centinela. Sin embargo, el ganglio centinela se ven en estos diferentes estudios que les pongo acá desde negritas, y son diferentes escenarios. Ganglios que son clínicamente negativos, ganglios que son con enfermedad micrometastásica, y el estudio más conocido con el que fue el parteaguas, en ganglio centinela, en pacientes con enfermedad activa o metastásica a la axila,
que no necesitaban llevarlas a una disección de axila. Entonces, es importante para mí, perdón, empezar a hablarles del primer estudio. ¿Por qué? Porque es un estudio de los más grandes, es el estudio que consolidó ganglios centinela en clínicamente negativos, y es el estudio del B032. ¿Qué es lo que habla este estudio? Pues es un estudio de dos naciones, Estados Unidos, Canadá, de 80 centros. Es muy grande la data que tienen, son casi 4,000 pacientes y tratan de ver cómo les va a estos pacientes, si requieren o no requieren la disección de axila. ¿Cómo les fue a sus pacientes en sobrevida global con ganglios negativos y con un promedio largo de 95 meses de seguimiento? Pues les fue exactamente igual. No hubo ninguna diferencia estadística en ese tipo de situaciones. Lo que sí les quiero llamar un poquito la atención es esto. Lo que les trato de señalar aquí con el apuntador, que es el tamaño de estas pacientes, de tumores de estas pacientes, y casi en el 90% de las veces eran tamaños menores de 2 centímetros. Entonces, es importante que tengamos esa idea en cuanto a lo que nos atrevíamos a hacer como ideas o saltos grandes en ese pro de la funcionalidad o disminución del tratamiento, pero en tumores pequeñitos o en tumores no tan grandes que nos hiciera sentir como perder el miedo. Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que pasa? Pues se vio que no era mejor realmente el llevarles después de ganglio centinela a una disección de axila, por lo que realmente categóricamente con este estudio, todos los pacientes con ganglios clínicamente negativos deben de ser llevados a un tratamiento mínimo de axila que conocemos como ganglio centinela. Vemos que no hay diferencias significativas entre los dos grupos, ni en recaída local, ni en regional, ni a distancia, etc. Entonces, eso es lo que más nos importa oncológicamente y pues no la hubo. Como siguiente estudio, no me voy a meter a los micrometastásicos. ¿Por qué? Porque pues si tengo evidencia con los macrometastásicos, la enfermedad micro me viene quedando como, pues realmente pasa un escenario secundario que no es la oportunidad de que hablemos de eso. Entonces viene este estudio que es el famoso ACOSOC Z0011, y este estudio trata de determinar los efectos de la disección de axila en la supervivencia global de las pacientes con ganglios positivos llevados a una cirugía conservadora. Es un estudio fase 3, también con grandes sitios, tiene algunas críticas, como que fue cerrado antes, como que alcanzaron los números, como que los cirujanos no se sentían cómodos, pero es desarrollado en pacientes en tumores T1, T2, en estudios con transoperatorio, con hematoxilina y eosina positivos y con márgenes negativos. Posteriormente se les tenía que hacer toda la inmunistoquímica a estos ganglios, pero vieron en total de que en los dos grupos no había una diferencia tampoco en la supervivencia ni en los periodos libres de enfermedad en cuanto a los que fueron completados con disección de axila, con los que fueron llevados nada más a ganglio centinela únicamente. Esa tabla que les pongo aquí, también quiero que llamen la atención algo que es las críticas fuertes, aparte de las que ya les dije, era la cosecha ganglionar. La mayor parte, un 37% más o menos de los pacientes en este estudio, su promedio de disección de ganglios era entre 1 y 2 ganglios. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Sin embargo, una de las cosas que vemos aquí, que sí evalúan, que no son tan claros como evalúan, es el linfedema. El linfedema como calidad de vida o como cirugía funcional de la axila para pacientes, pues es menor lo que estamos presentando y si hay una significancia estadística para estas pacientes. Entonces podemos con este estudio, a pesar de tantas críticas, decir que la omisión de la disección de axila se puede hacer cuando hay 1 o 2 ganglios positivos, que mínimo resecamos 3 ganglios y que son manejados con una cirugía de conservación de seno y llevados a una adyuvancia con radioterapia. No hay beneficio de la disección en los periodos libres de enfermedad ni en la sobrevida, sí hay mayor morbilidad, etc. Y recordemos este estudio es clásico para T1, para T2, y los criterios deben de ser así, 1, 2 de 3 ganglios disecados. Pero no nada más quedó ahí, a pesar de las críticas, este grupo dijo, bueno, si ya me lo criticaste, si tienes razón, pero soy el estudio parteaguas para enfermedad positiva en axila, pero bueno, déjame te lanzo mis datos a 10 años, ¿y qué es lo que vieron? Pues sin diferencias entre sus dos grupos, se mantuvo estable los hallazgos que se habían encontrado estadísticamente, por lo que ven que en lo mismo, periodos libres de enfermedad y sobrevida se mantiene estable los datos. Y con esto consolidan, a pesar de las grandes fallas que hubo en cuanto a lograr cerrar el estudio en un inicio.
Entonces, tenemos a este estudio, que es el más influyente, con una data importante en el tiempo, si no en los números, sí en el tiempo, y gracias a él, hoy hacemos gangliocentinela en enfermedad positiva en axila. Entonces, en ese cuento de la princesita gangliocentinela o la centinela, pues para nosotros hoy deberíamos de considerar el gangliocentinela como el gold standard, y que en la era de la biopsia, el gangliocentinela, una disección de axila, aún en ganglios, sin metástasis, debe ser considerada como innecesaria o inapropiada oncológicamente. No debemos de pasar por alto esto de que, bueno, no tengo, pues mejor le hago disección. Deberíamos estar buscando la forma de cómo omitir y hacer cirugía funcional de axila para estas pacientes. Entonces, a 25 años de los estudios podemos decir que la fortaleza del ganglio centinela es de forma contundente el abordaje ideal por excelencia para la axila. Pero en esos cambios que ya me perdí, cuántos cambios vamos, en cuántos golpes vamos, en cuanto a los estudios pivotales de Halsted, ¿qué es lo que pasa hoy? Pues ya está en un cambio de control local, que enseguida hablaremos más de ello, y tenemos que, bueno, una cosa es la idea del ganglio negativo, una cosa de la macrometástasis, de poder omitir la disección, no, pero otra cosa es de, bueno, y gracias al B04, si no la omito y mejor lo doy, si la omito, perdón, y no le doy radioterapia, ¿se podrá? Pues este estudio fue diseñado por esa edad del B04 y tratan de buscar la no inferioridad como tratamiento locorregional de la radioterapia en esa axila con 1 o 2 ganglios positivos. Es un estudio de más de 4,000 pacientes, igual T1, T2, lo mismo que estábamos viendo para la COSOP, y sin adenopatías palpables iniciales, aleatorizaron 1 a 1 los dos grupos para tratar de equilibrarlos. Si el ganglio era positivo, entonces era como mandaban los pacientes o a radioterapia o a disección de axila. En total, aquí tenemos de ese grupo de casi 4,800 pacientes, 1,400 eran con ganglio positivo y 700 a cirugía, 680 radioterapia adyuvante. Recordemos, si los pongo en negritas, estudio de no inferioridad, porque el estándar sería la disección axila, aún con el ganglio centinela como complementario. El seguimiento fue a 6.1 años, y en el grupo de radioterapia se evidenció que había menos recaídas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A recaídas realmente bajas recaídas de 1.19. Y quiero que se graben este número, porque cuando hablamos de no inferioridad del estudio, hablamos de que ellos establecieron que su límite para decir que no era inferior ese tratamiento era un 4%. Entonces, en el grupo quirúrgico, ¿qué pasó? Realmente, pues nada, fueron casi igual, la mitad de ese 1% en el grupo quirúrgico. Sin embargo, lo que sí cabía mencionar es de que encontraron 33% más ganglios adicionales a lo que ya conocían por la simple disección del ganglio centinela. Se comporta un poquito igual a ese 27% que de pronto nos metemos a osmear en el ACOSOP, y es lo que vemos de posibles ganglios atrás del que ya encontramos. Sin embargo, ellos, pues ya que ven que se comporta casi igual que la cirugía, dicen, bueno, ¿cómo consolido un poquito más mi tratamiento de radioterapia? Bueno, pues vamos a hablar de la funcionalidad de las pacientes, y ahí es donde venimos a perder un poquito nosotros. Vemos que hay un poquito de diferencias en cuanto al linfedema y al aumento de la circunferencia del brazo. Quizá podamos ser basales iniciando en la circunferencia del brazo cuando recién están los dos tratamientos. Sin embargo, conforme van pasando el tiempo, que son sus cortes a 1, a 3 y a 5 años, vemos que ellos son estables. Ellos, me refiero al grupo de radioterapia, y los quirúrgicos vamos en un franco ascenso a empeorar un poquito esto. Por eso el dato de que no, yo no tengo edema, bueno, realmente lo medimos, no lo medimos, o no estamos como con el seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes para darnos cuenta. Sin embargo, por el otro lado, en cuanto al linfedema franco, vemos de que a basal somos iguales, al año estamos más altos los quirúrgicos. Sin embargo, nosotros nos mantenemos, nuestra tendencia de disminución es muy baja y nuestro linfedema se mantiene. En cambio, hay una tendencia de disminución en el grupo de radioterapia, por lo que ellos dicen, bueno, pues vas a sobrevivir igual, vas a tener periodos libres de supervivencia, pero yo voy a tener una mejor calidad de vida con la paciente que voy a llevar a radioterapia. Entonces, por eso es esa idea de cambio de control y una cirugía más funcional en la axila.
Entonces, en la conclusión de desclarar la cirugía axilar en ganglios clínicamente negativos, con micrometástasis o con macrometástasis o con células tumorales aisladas, pues es estándar, gracias a estos 3 estudios, esa disminución del tratamiento. Pero hoy en día el terreno como que nos metemos un poquito más pantanoso y donde más dudamos y donde de pronto nos cuesta un poquito más a nuestros países por la falta de recursos de pronto, es cuando tenemos una respuesta que tratar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el paciente en ese escenario posible que les decía en un inicio, fue llevado con un ganglio clínicamente positivo a un tratamiento neoadyuvante por un factor biológico o de tapificación, pero este paciente nos empieza con algún tipo de respuesta. Entonces, en ese escenario también es posible hablar de una cirugía más funcional, menos extensa, que ya no requiero tanta información, que mi información vira un poquito más a no a carga tumoral inicial, a no a extensión de la enfermedad inicial, mejor dicho, sino a carga tumoral residual respecto a la respuesta biológica. Y pues hay diferentes estudios. El primer estudio, que no era nuestro, no es nuestro de las áreas de control local, ni de radioterapia, ni de cirugía, es basado en el protocolo B27 por el doctor Mamunas. Este estudio es importante porque es un estudio dedicado a tratamiento sistémico, pero en el subgrupo de llevados a cirugía deciden después evaluar cómo les fue a esos pacientes, qué es lo que encontraron, y fue un estudio realmente retrospectivo. Es un estudio que trata de hablar los 3 brazos de los tratamientos idóneos en ese tipo de pacientes, y por eso les digo, es como que con cautela, porque no fue diseñado para, pero se dieron cuenta que el grupo podía responder algún tipo de preguntas que era, ¿es factible o no es factible? Y cuando decimos muchas veces es factible o no es factible, es lo que yo encuentre, es segura mi información. ¿A qué me refiero? Falsos negativos, falsos positivos, etcétera, ¿no? Entonces, en este estudio realmente lo que podemos ver es de que aquellos pacientes que se logró la disección de axila con ganglio centinela, con los que no se logró la disección de axila, realmente los grupos, la diferencia con significancia son estos, los grupos con diferencia clínica inicial y con los tamaños tumorales diferentes, ¿ok? Pero lo que vemos en cuanto a tasas negativas, falsos negativos, que es lo que nos importa. ¿Y por qué nos importa? Porque después de que hay una alteración morfológica de los ganglios positivos, inicialmente podemos sospechar que nos va a alterar nuestro drenaje linfático para esa migración de nuestros trazadores, sean nucleares o sean colorantes, y por lo tanto nos pueden dar falsos negativos donde estemos dejando más de ese 20, 30% de información atrás de lo que nos estamos trayendo. Ellos en este estudio lo que ven es de que realmente no hay diferencia y ven una estabilidad en cuanto a la respuesta de las tasas de falsos negativos, todas abajo de 14%, que es lo que se conocía previamente, lo que se tenía como estandarizado como un conocimiento de que con eso se avalaba el poder hacer un ganglio centinela. Entonces, de forma retrospectiva ven que pues si era factible también en este escenario, es desescalar un poco más el tratamiento quirúrgico. Entonces, es la primera pieza de evidencia que el ganglio centinela puede ser factible. Su tasa promedio de esos 3 grupos que les señalaba en las tablas es del 10.7, lo que es comparable con los pacientes que son llevados a neoadyuvancia. El siguiente estudio también es un estudio que no estaba diseñado para esto. Bueno, sí estaba diseñado para esto, pero estaba diseñado para muchas preguntas y todas tenían que ver con ganglio centinela. Es importante que en este cuento que yo les decía al principio de Maléfica con la princesa centinela, que nos quede en claro que la princesita, pues no la Maléfica no le quería dejar el puesto. Y dentro de ese puesto y esa información que nos ha consolidado con el paso del tiempo y con los casi 8,000 artículos que hay hoy en día de ganglio centinela, pues tiene que ver esta magnífica pieza que es el centina, porque habla de las diferentes preguntas por las que ha evolucionado y las que ha sido golpeada el ganglio centinela, de qué técnica es mejor, cuándo es mejor, dónde inyecto es mejor, qué trazador es mejor, en qué momento es mejor inyectarlo hoy, el mismo día, peritumoral, intradérmico, etc. Entonces, este estudio trata de hablar de todos estos escenarios posibles en cuanto a cuál escenario afectaría a que fuera disminuyera la identificación del ganglio centinela. Y el centinela se arma de esas 4 diferentes escenarios posibles, pero para lo que nos importa ahorita, que es el tema de la neoadyuvancia, su grupo C es el que habla de ganglios clínicamente negativos que son llevados a neoadyuvancia y que se negativizan. Ellos sí meten la típica pregunta de todos los foros de si es válido en ganglios en N2
o en N1 solamente. Ellos meten los dos grupos con una data muy chiquitita para N2, por lo que no es posible tomarnos esa información, punto número 1, y punto número 2, por lo que vamos a ver enseguida. El objetivo primario, pues tasa de falsos negativos del brazo C, y el secundario tasa de detección de brazos B y C, y falsos negativos de detección de segundos ganglios centinelas, etc. Lo que podemos ver es de que realmente, se los pongo aquí, la mayor parte de la técnica, aunque sí está estable, no estándar, pero sí estable, en cuanto a que más del 50% de su técnica fue con radiocoloide y más del 60% fue periareolar, perdón. Entonces, eso habla de una cierta estabilidad de la forma en que se evaluó, no de la estandarización, que eso es diferente. En su brazo C podemos ver que realmente, en cuanto a la detección, no hay alguna diferencia. Todos los factores que evalúan por lo general de su tabla de pacientes, todos cruzan la unidad. No hay alguna diferencia en cuanto a que nos impacte realmente a decir que lo que nos va a ayudar en estos factores a localizar o a detectar malos ganglios centinelas. Sin embargo, en falsos negativos, sí, aunque cruzan la unidad, sí empieza a haber alguna tendencia en cuanto a poder evaluar cuáles son esas tasas de falsos negativos, y lo que más importa ahí son los intervalos de confianza, que casi todos se comportan iguales en cuanto a esta detección de falsos negativos. Entonces, en esta detección de falsos negativos, perdón, lo que ven ellos o lo que tratan de decir, una cosa es la estadística que vemos en esa columna y otra cosa es lo que realmente clínicamente nos traduce, y es esta variabilidad que estábamos viendo ahí, cómo se empieza a cerrar cuando empezamos a tener mejor cosecha ganglionar. Y lo que ven es de que esa tasa de falsos negativos se empieza a cerrar a partir de la detección de 3 ganglios, ¿sí? De ahí para abajo es cuando tenemos muy buena estabilidad en nuestra detección. Recuerden que los falsos negativos del B27 era 10 y los previos, cuando no había adjuvancia o en ganglios centinelas sin adjuvancia, son hasta 14%. Igual, si dejamos nada más un trazador único, es muy alto, nos estamos saliendo de ese rango permitido de falsos negativos. Sin embargo, si combinamos, son 2 trazadores, nos habla de una tasa de falsos negativos óptima para manejar nuestra axila de esta forma. Por lo que es importante no es concluir, tasas de falsos negativos con 3 ganglios y con doble trazador va a ser algo estable para nuestra forma de lograr hacer un ganglio centinela. Pero bueno, son estudios aislados, ya hay metaanálisis, donde lo importante hoy es estandarizar esa identificación y aparte llevarlos a poder decir qué otros estudios nos están impactando positivamente en este manejo de la axila post-neoadjuvancia. Y el siguiente estudio ya diseñado realmente para esto es el estudio que se llama COSOC 1071, del mismo grupo del 0011, pero ese es el 1071 con enfermedad clínicamente inicial positiva, más neoadjuvancia, igual N1, N2. Sin embargo, las diferencias de estos 2 grupos es importante, pero aquí no son que son grupos pequeñitos, como se los dije en el previo. Aquí lo que importa es que sus falsos negativos son del 0%, y eso clínicamente no es un dato seguro para llevar una práctica cotidiana para nosotros. Lo que sí quiero que se graben como diferente para los otros estudios que les he estado diciendo es de que aquí la tasa de tumores, de tamaño de tumores y la tasa de número de ganglios disecados ya es mayor que en los estudios iniciales, que era 1 a 2 ganglios. Aquí, si sumáramos de 2, 3 y 4 ganglios, nos estaríamos recargando de 2 a 4 ganglios la mayoría de pacientes o de números disecados. Entonces, es un estudio con un poquito de más estable en cuanto a su información ganglionar, en cuanto a su cosecha ganglionar y a lo que nos puede ayudar como información pronóstica para una terapia adyuvante. El siguiente estudio que les quiero decir es un estudio que recién salió este año, es un estudio del Memorial, como están saliendo varios de ellos y que ellos de pronto aplican lo que es como una COSOC inverso cuando tienen clínicamente un ganglio positivo nada más. Ellos en este estudio tratan de ver qué pacientes llevados en adyuvancia se les puede hacer un desescalamiento quirúrgico y omitirles así la disección de axila. Este estudio se realizó hace 6 años y con un número de 630 pacientes, todos con doble técnica, todos con corte congelado durante la cirugía para definir realmente si necesitaban o no complementar la axila. Y esta
cirugía de disección de axila era omitida si se tenían 3 o más ganglios con respuesta a patología completa. Cabe mencionar que en carga residual, tanto células aisladas como micrometástasis o macrometástasis, todos son llevados a disección de axila en este tipo de hospitales. Ellos realmente consideraron de los pacientes de etapa 2, 3 iniciales llevados a neoadyuvancia, que tenían casi 800, consideraron a 573 pacientes que realmente tuvieron una conversión a N0 posterior al tratamiento neoadyuvante. Y en sus tablas lo que es importante es de que ellos logran tener realmente una respuesta de forma global en el 91% de las veces. Es importante que nos quede claro esto porque es un estudio que sale un poquito de la data de todos los demás estudios, es como un estudio muy alto, con unas tablas muy altas de respuesta es importante que nos queden claro cómo dividieron ellos. Ellos tienen una staff de 16 médicos más o menos. En promedio, todos sus médicos disecaron, su mediana fue de disecar 4 ganglios, pero sí hubo pacientes que no alcanzaron ese mapeo adecuado que le llaman ellos. Entonces, esos pacientes tuvieron que ser sacados de la data para poder decir el impacto o no impacto en cuanto a desescalar el tratamiento de disecar la axila. Y ellos vieron que un mapeo inadecuado estaba más relacionado al índice de masa corporal alto con diferente al grupo de mapeos adecuados. Los de mapeo adecuado, un índice de masa corporal como de 25, los de inadecuado de 28 para arriba. A tumores más grandes, T3, mapeos más inadecuados, y a la infiltrado linfovascular casi en todos los grupos, en ambos grupos era mapeo inadecuado. En cuanto a sus análisis multivariados y univariados, para ver realmente comparar a aquellos pacientes que tenían 3 o más ganglios centinela, pues no hay alguna diferencia. Sin embargo, para omitir la disección de axila, que es lo que nos importa, sí es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver aquí cuando ya dividen sus respuestas es esto, ¿no? Su respuesta realmente patológica, que es la que nos importa, no la respuesta clínica, es 90%, sino la patológica. Podemos subdividir a las pacientes por los subtipos biológicos, de cuál tenemos las posibilidades de que nos responda o no, y eran las que realmente podemos ver que nos impactan en poder llegar a omitir la disección de axila o no. Entonces, lo que podemos ver de estos pacientes tuvieron respuesta patológica, que es la que legalmente al final nos va a importar, en el 46% de las veces. Sin embargo, de ese 46%, de esos 255 pacientes, 18 no fueron del grupo de un mapeo inadecuado, por lo que tuvimos que restarlos y entonces quedan con un 41%, lo mismo que el metaanálisis que les mostraba previamente del 42%, un 41% en cuanto a la omisión de la disección. Se están salvando casi el 50%, casi la mitad de las pacientes llevadas a adyuvancia de un desescalamiento. Entonces, es importante porque también no es el único estudio, sí es el estudio como con mejor data y llama la atención como si estuviera muy seleccionado por la estabilidad de sus respuestas. Sin embargo, ellos dicen que porque su estabilidad de regímenes, de tiempo de régimen, de citotóxico y de tratamientos, es en tiempo y en forma, en el grupo GER utilizan doble bloqueo, etc. Entonces, para escalar la cirugía de axila, o sea, no hacer la disección radical de axila en pacientes con enfermedad ganglionar inicial y neoadyuvancia, debe de hacerse negativo clínicamente. Los estudios por imagen son de dudar, pero tienen que hacerse negativos. Debe de usarse doble técnica, se deben de retirar 3 ganglios al menos, y si se utilizó marcaje, clipaje, etcétera, también retirar este ganglio. Entonces, para concluir, tendríamos que conceptualizar lo mismo que les dije de escenarios, pero entonces ganglio centinela negativo, ganglio clínicamente negativo o ganglio clínicamente positivo, cirugía primaria o secundaria, y en ese sentido, de diseñar cuál va a ser nuestro abordaje y cuál es nuestro recurso óptimo. Para que sea más fácil cuando tenemos algún tipo de examen, para el foro que tenemos, me di cuenta que tenemos muchos estudiantes y muchos residentes, pues realmente para algún tipo de examen, esta es la evolución del pensamiento de cirugía funcional de axila, y es, para mi gusto, yo meto desde aquí, porque después de Halsted, el golpe a la radicalidad fueron estos 3,
y son los estudios que podríamos defender como disminución de disección axilar, posteriormente a dejarlo aislado o separado como disección de axilar el B04 y hablar de enfermedad clínicamente negativa, micro, macro, metástasis, este grupo de estudios, y quimio postneo, este otro grupo de estudios. Son los que yo les recomendaría que revisaran en total para poder acudir a sus exámenes. Aquí podríamos ver ya la nueva información, si la carga residual dentro del ganglio, o si la carga residual extranodal en los tejidos grasos periaxilares, tiene que ver o no, se puede omitir o no se puede omitir, y es información muy nueva que no consideren meterla por ese tipo de circunstancias. Pues bueno, hay más estudios en marcha porque las preguntas siguen. La pregunta siempre es cuánto menos es seguro, pero cuánto es menos, ¿no? Entonces, hay muchos estudios en marcha. Para mí los más importantes son estos dos que les pongo y que son tratar de omitir realmente algún tipo de tratamiento en la axila, ¿ok? Apoyados un poquito en la respuesta por el citotóxico, por los tratamientos sistémicos iniciales. A manera de conclusión, yo creo que la idea de cirugía menor siempre ha sido la constante, eso no es nuevo. Disruptivo yo creo que es que lo aceptemos y que busquemos cómo tener los medios o nuestro medio, adquirir esa cotidianidad de la técnica para poderla llevar a cabo, tanto en disminución de mama, en preservar piel, en preservar pezón, o en hacer cirugía mínima de axila. Les agradezco nuevamente la invitación y perdón por la extensión del tiempo. Muchas gracias, doctora Esparza. Entonces, con este preámbulo, sin duda, la doctora Amendola puede, sin duda, cerrar con broche de oro el segundo y gran e importante manejo con la radioterapia. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al doctor Linares y al doctor Bagalló también por la invitación. Muy importante y muy interesante la presentación de la doctora. Vamos a tratar entonces ahora share the screen here. Ustedes me avisan si la pueden ver. Estamos muy bien, ¿Sí? Beatriz, perfecto. Ok. Entonces hoy vamos a hablar, voy a mantenerla cortita porque ya nos dijo todo la doctora Nereida. El tratamiento conservador por el cáncer de mama es muy importante y ya saben como ellos la radioterapia la usamos de hace más de 100 años, como sea como terapia única o combinada y en varias otras maneras. Y la radioterapia que se usa más, como saben ustedes, es el tratamiento externo, aunque Luis sabe muy bien que la braquiterapia para mama tiene muy buenos resultados, aunque se usa muchos menos. Los progresos que tenemos en la tecnología, particularmente en la imagenología, digitalización de la misma, han permitido a un desarrollo de lo que es una radioterapia moderna. Muchos de nuestros pacientes tienen miedo a la radioterapia porque piensan que se van a quemar, que van a tener cicatrices muy feas, y eso me pasa todo el tiempo cuando vienen, oh, mi mamá le pasó tal cosa, yo no me quiero tratar. Pero en estas últimas 2 décadas se han introducido muchos avances que nos permiten sofisticar los tratamientos de radioterapia, que es lo que vamos a hablar. La radioterapia conservadora, como dijeron anteriormente, es la lampectomía seguida por una radioterapia a la mama completa o a la mama parcial o incluyendo los ganglios. Nuevas técnicas de imágenes con TAC, resonancia y PET van a permitirnos delimitar mucho mejor el tumor y las áreas de riesgo y contornear los órganos de riesgo también. Podemos planificar más rápido y mucho mejor y podemos preservar por programas de software y hardware, colimador multihoja, BIMAT, radiocirugía, podemos hacer tratamientos más complejos, más rápidos, más seguros y más precisos. Sabemos por la literatura que usando tecnología moderna podemos mejorar el control locorregional de la enfermedad sin mayor toxicidad y esto está traducido en mejoría de la supervivencia. Estos son los equipos que tenemos nosotros en el Innovative Cancer Institute en South Miami. No tenemos el Twin, tenemos un Trilogy, ya el Trilogy se dejó de usar, entonces
estamos por adquirir otro Alción. El cáncer de mama, como saben ustedes, es el más común en la mujer y se predice un mayor aumento de cáncer de mama, incluso acompañado de pulmón para los años 2030. Ya saben ustedes las causas comunes inherentes a lo que es el cáncer de mama, el hecho de ser mujer, mayor, cuanto mayor, más alta la propensidad de desarrollar cáncer, la historia familiar, el hecho de haber tenido cáncer en una mama, raza, la densidad de la mama, y hay varios factores hormonales que contribuyen a esto también. La estadificación no voy a hablar porque por supuesto ustedes lo saben, y podemos tratar de varias maneras, como ya vieron, cirugía sola, combinada, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la radioterapia. Existen guías de tratamiento actuales que son las que se van a regir los médicos, los tumores board, tumor board o grupos digamos, de recomendaciones, así como las aseguradoras médicas. Y si hay dudas, siempre pueden ir a la página web de la NCCN Guidelines, que nos van a decir cuáles son las dosis adecuadas y cuál es el tratamiento. No vamos a hablar de esto ahora, pero les voy a hablar de algunas de las técnicas. Radioterapia de tratamiento conservador de mama entera, sabemos que funciona porque la tasa local después de su tratamiento es muy baja, como vieron, puede ser hasta de 3%, incluso menos. Cura a los pacientes, está demostrado que aumenta la sobrevivencia. Hemos visto que hay varios estudios randomizados que muestran que no existe diferencia entre la lampectomía o radioterapia. Pero las técnicas de radioterapia han avanzado muchísimo. Cuando miramos la primera paciente curada con radioterapia, braquiterapia, una cosa que Luis hace mucho y hacía mucho también, esa paciente, como ven, con agujas de radio, se curó y fue publicado hace muchísimos años. Ahora tenemos a la mano técnicas mejores como es la técnica de dosis de bus integrado, donde podemos acelerar el tiempo y dar el tratamiento en menos días, incluso hacer la dosis de sobreimposición en la cavidad de la lampectomía al mismo tiempo y terminar más rápido los tratamientos, que es una era de hiperfraccionamiento. La mama prona, yo les voy a mostrar un poquito, que tiene muy buenos resultados cosméticos prácticamente, con muy poca afectación de la piel. No voy a hablar de la axila, ya que la doctora nos dio una excelente presentación, pero sabemos que ha cambiado mucho el manejo de la axila en los pacientes con cáncer de mama. En la práctica fue muy buena. Y lo importante es que el médico que vea al paciente, ya sea cirujano como el radiooncólogo o el oncólogo médico, le debe informar al paciente de todas las opciones que tenemos, ya que como vieron, el manejo de la axila se puede hacer de forma conservativa también. Hay varios estudios aquí de pacientes, incluso observación con ganglio centinela que están abiertos. Y otra cosa que quiero hablar un poquito es porque es la toxicidad. Cuando hacemos tratamiento conservador de cáncer de mama, la toxicidad es lo que mucha gente se preocupa, ya que siempre o le echan la culpa a la radioterapia o le echan la culpa a la quimioterapia, pero sabemos en el momento actual, a un estudio que me interesa mostrarles porque son muchos pacientes, 1242, en el cual hicieron 3 brazos. En el primer brazo, mama izquierda, mano derecha, y a un grupo no se le dio radioterapia. Cuando revisaron la estadística se dieron cuenta que el paciente que tuvo mayor problema cardíaco era aquel paciente que no había recibido radioterapia. Y eso es importante tener en cuenta, particularmente con técnicas modernas de radioterapia, no tratamos al corazón. Entonces les quiero mostrar aquí, en esta parte, donde pueden ver que si el paciente respira normalmente, tenemos técnicas en las cuales podemos controlar respiración, que nos permiten no solo tratar mama entera, pero parcial. Aquí ven cuando el paciente controlamos con la respiración, evitamos completamente el corazón y la dosis al pulmón es mínima. Otro ejemplo es mama prona. Es la misma posición que vamos a tener cuando hacemos una resonancia magnética. Y esto no solo sirve para mamas voluminosas, como ven aquí, podemos hacer dosis integrada de boost, pero es muy buena esta posición porque lo único que afecta, digamos, al paciente es la piel.
Una técnica que nosotros usamos es la técnica de control de la respiración aplicando rayos infrarrojos. Permite solamente tratar a la paciente, como ven aquí, cuando estamos sincronizando la respiración. Demora un poquito más, el sistema se llama Vision RT, viene con el sistema de Varian, que es lo mismo que tienen ustedes. La otra forma de tratar a la paciente es en posición prona. Nos permite esta mesa tratar ya sea mama derecha o mama izquierda, siempre que no vayamos a tratar la axila. Aunque muchas veces la literatura dice que se puede tratar el nivel más bajo de la axila, yo prefiero en ese caso la posición supina. Acá vemos un ejemplo de una paciente nuestra, muy cómoda en su tratamiento en este tipo de camilla. La simulación se hace, acá la vemos en nuestro sistema, la simulación, esta no es una mama voluminosa, pero cosméticamente el resultado es excelente, y aquí está la misma paciente en la máquina de tratamiento. Como pueden ver, las mamas pequeñas se tratan de la misma manera y el bus integrado muy bien. Los resultados, cuando revisamos en nuestros pacientes, ya tenemos casi 80 pacientes tratados de esta manera. El primer resultado fue una tasa de control local de 100% con mama entera, posición prona, con un resultado excelente de cosmética de 90%. Y nosotros al principio solamente incluíamos las pacientes como estas, con una mama bien voluminosa, péndula, sino al principio cuando no usábamos posición prona, usábamos la braquiterapia, ya les voy a hablar un poquito. Y aquí está la planificación, como pueden ver, muy importante la posición. Si ponen muy caído el seno, cae el corazón aquí, y lo importante es hacer un plan como este, en el cual no cae para nada, ni siquiera la parrilla costal, ni el pulmón. Hay nuevos equipos que nos permiten tratar tratamientos complejos, anatomías difíciles, incluir los ganglios, y esto lo hacemos con el Alcyon, que es una máquina un poco más compacta, pero que tiene un muy buen sistema de, digamos, de colimación, y también es rápida, o sea que no importa cuántos campos usemos, es todo forma de arcos, y nos permite hacer un plan excelente con mínima toxicidad. Esto está demostrado con muy buena experiencia por la Universidad de Pensilvania, que fueron los primeros que usaron esta tecnología, y fueron los primeros que implementaron el uso de radioterapia, incluyendo radioterapia de los ganglios. Y acá es un ejemplo también de un paciente en la posición prona, como pueden ver, muy bueno con los rayos infrarrojos. Entonces hay muchos estudios que hablan que es mejor si la paciente se coloca en posición supina o posición prona. En realidad, todo favorece cuando el cáncer es temprano, después de una lampectomía y una evaluación del ganglio centinela, de hacer la posición prona tanto para derecha o izquierda. En algunos departamentos, Dr. Hafti, que es muy buen conocido radiooncólogo, dice que depende de la experiencia de los tecnólogos en el departamento, que si están muy acostumbrados a tratar esa paciente con posición supina, es mejor dejar que lo hagan a lo que están acostumbrados que traerles o hacer dos técnicas. Nosotros usamos las dos técnicas y no tenemos mayor problema. Entrenamos a los técnicos a hacer las dos, y dependiendo del estadio del paciente es como lo hacemos, ¿verdad? O sea que cuando se hicieron estudios en NYU se dieron cuenta que es mejor para la mayoría, pero mucho más para aquel que tiene, por supuesto, en 85% la mama izquierda y la mama derecha también, dependiendo del tamaño. Un ejemplo más de nuestras pacientes, que ahora estoy incorporando yo pacientes con mama más pequeña, eran mamas bien voluminosas, y la única toxicidad es eritema, como pueden ver aquí, el último día de tratamiento, y luego una cosmesis perfecta. Vamos a hablar un poquito de otras técnicas. Hablamos como de escalación de dosis, tratamos menos volumen, nos fuimos de un Halsted a una mastectomía parcial, a una lampectomía, y esto es, digamos, la irradiación solamente de una área de la mama, que sería el área de interés, donde se hizo la lampectomía con un área de seguridad alrededor de la cavidad. Estos son diferentes tipos
de aplicadores que ya les voy a mostrar. Las agujas fue lo primero convencional que se usó. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, número uno, la mayoría de las recurrencias o recidivas aparecen, las recaídas, aparecen cerca, digamos, de la zona donde está la lesión, dentro de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y raramente vamos a ver recidivas multicéntricas. O sea que yo he tratado más de 600 pacientes con parcial de mama y hemos tenido un 3% recidiva. Eso se publicó como estrato, pero no como papel, que todavía no lo vamos a hacer con 20 años de seguimiento y 15 a 20 años que tenemos, y lo que hemos visto es que los 3% que recidivaron fueron patologías diferentes y en localizaciones diferentes. Si el paciente se trató por un DCIS, la recidiva fue un invasivo o un lobular. Pero para hacer esta radioterapia parcial de mama, ¿qué necesitamos? Seleccionar los pacientes muy bien. El mismo candidato para hacer una terapia local, para hacer una tumerotomía con un margen y un centinela, va a ser el paciente adecuado. Al principio hacíamos pacientes que incluso tenían ganglios positivos menos de 3, eso cuando no sabíamos cómo hacerlo. O sea, seleccionar estos pacientes donde sabemos que no va a haber multicentricidad y que tengamos una cavidad adecuada para poner un device que puede ser este o puede ser un balón. Ya tenemos data suficiente de que estas técnicas nos dan los mismos resultados que una radioterapia de mama completa, pero la podemos hacer en menor tiempo. En 5 días está completo. Estos son algunos de las formas de hacerla. Y aquí ven un paciente que terminó hace 2 semanas. Como ven, está usando su máscara de protección. El sistema que tenemos es de Varian y usamos el SAVI. El SAVI es lo que más se parece a una radioterapia con braquiterapia intersticial multicatéter y muy simple de usar. Lo hace el cirujano en la oficina después que sabe que sus márgenes son negativos, y acá ven cómo se ve la dosimetría en la planificación. Son 5 días que se hace el tratamiento, duró unos minutos. Estos son los equipos que existen, nosotros tenemos este equipo, y acá está la diferencia de usar este tipo de implante que requiere mucha manualidad. Me recuerdo hace muchos años con Luis, que con mucha experiencia y su background de cirugía, estos implantes para él realmente eran muy fáciles, pero ahora para hacerlos son muy difíciles. El primer balón que se usó fue solamente uno con un single catheter, y luego vinieron estos con 3 o 4 que se podía asimilar un poco más a lo que era este tipo de, siempre tratando de hacer una semejanza con este tipo de dosimetría. Y aquí ven el que estamos usando más últimamente, que es el SAVI, que se puede hacer así, no hay que calentar todos ellos, solamente algunos. Estos son ejemplos de nuestras pacientes. Desde que empezamos en el año 2000 a tratar pacientes. Después de un año de tratamiento, esto no tiene que ver con el tratamiento, ya tenía esa cicatriz, pero 13 años con un control local. Y aquí un ejemplo para que vean la diferencia en esta paciente que se trató primero con una parcial de este seno, y luego hizo un tumor más agresivo que requirió quimioterapia. Acá está el PORT con su complicación. Acá ven las marcas de su radioterapia, pero aquí a los años esta paciente está completamente normal, y cosméticamente el seno que está un poquito peor es el que recibió la radioterapia externa. Entonces, ¿por qué usar radioterapia parcial de mama? Es porque es más cómodo para el paciente, aumenta la utilización, podemos tratar a más pacientes, quizás en un departamento que está muy ocupado, por ejemplo en México, que ven ustedes muchos pacientes, disminuir el costo, obtener un muy buen control local, el mismo, y igualar o reducir la toxicidad. Lo podemos hacer con cualquier técnica, se puede hacer con muchas agujas, intersticial, con los balloons, y también con MRT, que es una técnica de radioterapia moderna, pero siempre tenemos que elegir los pacientes adecuadamente. Y el goal es entregar la radioterapia en 4 o 5 días,
a diferencia de la radioterapia convencional original, que eran 6 a 7 semanas. Hay unas técnicas ahora que están haciendo un estudio que son 3 fracciones nada más. Este artículo recientemente publicado nos ha demostrado que la radioterapia parcial en cáncer de mama a 5 y 10 años tiene los mismos resultados que la radioterapia a mama entera, con menos toxicidad, mejores resultados cosméticos y con mayor costo-efectividad. Otra forma de hacer radioterapia, particularmente ahora en este momento que los seguros están un poco difíciles y están tratando de implementar el costo, digamos, el mismo sistema europeo o de otros países que es por diagnóstico, tenemos buena data suficiente de estudios randomizados que nos muestran que el tratamiento, en lugar de 6 a 7 semanas, lo podemos dar por estadios tempranos. Publicado el primero en New England Journal of Medicine, dando 3 semanas de radioterapia, y como ven en esta gráfica aquí, podemos ver muy bien que no hay diferencia en la recidiva o recaída local en cualquiera de los dos regímenes. A largo plazo hay un poquito más de fibrosis, yo lo he visto en los pacientes tratados, lo mismo en el estudio inglés, con el mismo fraccionamiento, muestra los mismos resultados comparando las dos técnicas. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen y le hacen al paciente más miedo? Son las complicaciones. Y las complicaciones son prácticamente las tempranas de la piel, pueden haber, dependiendo del campo que usemos, problema con el pulmón, retracción de la piel, pero el más difícil es la cardiomiopatía, y muy bajo en incidencia es la radiación, tumores secundarios por radiación. Sí han sido publicados, por ejemplo, en este meta-análisis de casi 800.000 pacientes, que hay un riesgo, el riesgo es mínimo, pero hay ciertos riesgos para que estas mujeres que han recibido quimio y radioterapia a volúmenes bastante grandes puedan hacer un primario ya sea de pulmón o esófago. Otros estudios han mostrado en evidencia que cuando se hace posición supina, como se irradia más cantidad de tejido, la incidencia a cáncer de pulmón secundario puede ser mayor que cuando es posición prona, que casi se asemeja, digamos, a la exposición normal que se tendría uno tomándose un avión que va a recibir un poco de radiación, ¿verdad? O sea que la técnica también nos va a dar eso a largo plazo. Últimamente, que los doctores van a poder hablar un poco más de esto, es la incidencia en pacientes con implantes que son texturizados a tener un tumor anaplástico asociado al linfoma, un linfoma anaplástico pobremente diferenciado, y esto a pacientes, si es local, se van a tratar, por supuesto, con su estudio de radioterapia, o si es más avanzado, por supuesto, la combinación con quimioterapia. Pero no ocurre con tanta frecuencia y hay ya un grupo de trabajo que incluye varios países latinoamericanos que están evaluando a sus pacientes. Bueno, traté de ser breve para poder compensar las preguntas que tengan de lo que es la parte de radioterapia del punto de vista conservador, usando diferentes técnicas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Doctora Arias, en realidad muy interesante. Yo creo que aprendimos bastante, un tema bastante extenso, pero presentado de una manera bastante clara, tanto para los que ya tenemos unos pocos años de estarlo haciendo, como para los estudiantes. Me decía el doctor Garzuzzi, y creo que el doctor Bargalló también, tenemos unos pocos minutos para algunas preguntas. Eddie, ¿lo quiere coordinar o el doctor Bargalló, por favor? Con mucho gusto, doctor. Pues de nuevo, agradecimiento muy especial a mi hermano Enrique Bargalló allá en México, la doctora Nereida y la doctora Beatriz Alméndola por acompañarnos en estas presentaciones. Hay congresos completos dedicados a cáncer de mama temprano, pues no solo cáncer de mama, y obviamente es poco tiempo el que podemos
dedicarle nosotros. Pero en lo que muestran algunas preguntas, yo quisiera saber cómo en sus centros evalúan la axila clínicamente negativa. Si a todos le están haciendo ultrasonido, todos los ganglios sospechosos van a biopsia por aspiración, etcétera. Por favor, Enrique. Mira, yo creo que sin duda pones el dedo en la llaga en muchas cosas y platicando y compartiendo con todas las personas que nos hicieron favor de conectarse y estar todo este tiempo continuamente conectadas. Digo que más allá de el respeto y el cariño, pero platicando un poquito lo que los panelistas estábamos platicando antes de que se conectaran todos, yo creo que no hay ni todos ni ninguno, sino hay pacientes y hay grupos de trabajo. Lo que quiero decir con esto es que vamos aprendiendo de uno a uno cuál es el justo medio y aprendes de tus compañeros de imagen, aprendes de las nuevas tecnologías que vienen, aprendes de la experiencia que van adquiriendo. Y voy a tomar un primer parámetro, la AJCC, que recientemente modificó algunas cosas. La exploración es clínica. Los datos clínicos son muy importantes. Los estudios de imagen finalmente nos ayudan a encontrar algunas otras diferencias. Y si vemos en alguna de las preguntas a qué usted le da valor en axila clínicamente negativa, puede ser sin duda la pérdida del hilo graso, la irregularidad. Me parece que es deseable compartir la opinión con tu par de imagen, pero platicándolo, no ver un reporte, ver una imagen junto con ellos, en establecer si esa axila que tú no tocaste clínicamente positiva, hay algunos factores que ayudan a determinar esto. Y creo que aquí la palabra clave, y me gustaría la opinión de los demás, es la comunicación en el grupo multidisciplinario. Es la comunicación con el radiólogo cuando bajas a ver la imagen con ellos, la comunicación con el patólogo cuando bajas a ver la imagen con ellos, y así con todos los pares. Creo que cuando tienes eso vas a poder tener un grupo muy suficiente para tomar una decisión. Esa axila, hay un ganglio positivo, hay 7 ganglios que me inquietan, le voy a poder poner un clic, la voy a determinar que no. ¿Qué voy a hacer después? Lo importante es qué voy a hacer después. Entonces yo creo que la imagen está tomando mucha relevancia, pero no tratemos de contestar que hagamos todo en la imagen, porque cada uno de nuestros centros tiene actitudes diferentes. Pero aunque la doctora Nereida dijo que ella es muy callada, la verdad es que cuando habla es aniquiladora. Entonces creo que quiero estimular ese comentario también. Pero ustedes sí hacen ultrasonidos de rutina para las axilas clínicamente negativas, Nereida. Realmente hacemos rutinariamente a todos. O sea, todas las pacientes que llegan tienen evaluación completa de mama y ultrasonido, de mamografía y ultrasonido. Entonces, sí hay algún porcentaje, como dijo el doctor, que probablemente tengamos que recargarnos un poquito la imagen, pero incluso también un porcentaje que discutimos mucho con ellos porque no compramos cualquier hallazgo en ultrasonido. Entonces, lo hacemos rutinariamente y la decisión casi siempre lo que abogamos los quirúrgicos es de que pues es clínica. Doctora Alméndola, allá en Miami, rutinariamente buscan ganglios con imágenes. Sí, nosotros, bueno, primero, como dijo usted, trabajamos conjuntamente con el cirujano. Trabajamos con diferentes cirujanos de mama, pero sí, como es lo más importante es la discusión y qué es lo que van a hacer, pero a mí me gusta mucho la resonancia magnética. Muchas veces cuando le hacemos ultrasound, le hacemos el mamograma, pero muchas veces pacientes que no pensamos tienen adenopatía axilar y tienen una buena resonancia magnética, vemos ganglios que no veíamos, por supuesto, para el cirujano mucho mejor, porque cuando va ya sabe lo que está buscando, ¿no? Muchas veces clínicamente, sabemos todos que clínicamente no podemos palpar, y cuando palpamos negativos muchas veces son positivos, o sea que
siempre es bueno tener el conjunto de todos los estudios, ¿verdad? PET-CT también usamos, dependiendo del paciente, lo que vemos, si es un alto grado, es un triple negativo, una mujer joven, hacemos incluso todos los estudios antes. A veces yo veo al paciente antes que lo vea el cirujano, entonces lo llamo por teléfono, le digo, ¿qué te parece que hagamos? Entonces trabajamos igual conjuntamente y para adelantar el tiempo. Muchas veces nosotros como radiooncólogos, Luis debe tener toda la experiencia, quizás que tengamos a veces más tiempo que el cirujano, y trabajando con ellos hacemos otros estudios para cuando van a verlo a ella está casi prácticamente más fácil para el procedimiento, ¿verdad? Eddie, Sí, de pronto, bueno, obviamente va a aflorar ahorita el ADN de cirujano que tengo y perdón, después de la pregunta de quién mete el primer gol, pero ahora va un gol quirúrgico. Y ahora que cada vez llevamos más terapias a nuestros quirófanos, o sea, la irradiación parcial, como mencionaba la doctora Améndola, ahora hay irradiación parcial intraoperatoria, tanto con Intrabeam como con electrones, por poner dos cosas. ¿Tú cómo ves en nuestros países, en Guatemala, empezar a llevar ahora la evaluación axilar, el ultrasonido al quirófano, además del ganglio centinela? O sea, ¿tú cómo ves? O sea, hay algunos pasos que necesitamos que ir saltando y acercar o disminuir la brecha con otros países, como Estados Unidos, como Europa, en decir, a ver, el ultrasonido, hay ultrasonidos portátiles no tan caros que lo podemos empezar a llevar tanto para hacer más óptima nuestra cirugía conservadora, nuestros márgenes, pero también para la axila. Entonces, sin duda la discusión preoperatoria siempre va a ser importante, pero ahora que, ¿cuál es el rol para ustedes ahí en Guatemala para involucrarse en tomar cursos de tomar ultrasonido para cirujanos y llevarlo? Y me gustaría la opinión de la doctora Méndola justamente de hoy día que empieza a haber mucho la irradiación parcial y el hipofraccionamiento, dos cuestiones muy importantes, en hacerlo en la menor dosis posible. Y la menor dosis posible es en el posoperatorio inmediato, ¿no? El posoperatorio inmediato es, o sea, el boost inmediatamente después de que quitamos el tumor. Lo que puedo decir es que muchos de los pacientes de los estudios donde se hace intraoperatoria tienen o terminan haciendo radioterapia después a la mama entera. Y creo que hay que seleccionar esos pacientes muy bien. Si ustedes saben ese paciente viejito que tiene un tumor pequeñito, que no va a volver más a su centro porque vive 50 kilómetros o 100 kilómetros de su centro, sí lo haría. No sé si Luis le parece lo mismo, pero en la mayoría de los pacientes depende, como vimos anteriormente, la individualidad, ¿no? Y el tratamiento personalizado, es la edad, la cosmesis, la enfermedad intercurrente, los medios de si va a poder venir o no va a poder venir, qué es lo que queremos obtener. El paciente, cada uno es diferente y tenemos que actuar. Yo personalmente no prefiero, si voy a hacer una braquiterapia, que sea una braquiterapia hipofraccionada, pero no de un día, ni de 3 días tampoco, hasta que vea data suficiente de muchos años. Sí hago el hipofraccionamiento en pacientes, digamos, con posición prona o supine, gating, respiración, pero me fijo muy bien en la cosmesis porque si la paciente va a vivir 10 años, a mí me interesa que tenga, si es joven, tiene un seno que me va a dar problema, 5 semanas con un boost integrado, me da lo mismo que las 3 semanas y después le tengo que hacer un boost. Si le tengo que agregar la axila, por supuesto hago 5 de entrada. Pero pienso que esos pacientes van a vivir mucho tiempo, o sea que a menos que sea ese viejito que vive lejos o esa señora que no puede venir más, yo no haría fracciones únicas. Pero se va a ir... Dime. Es interesante que al igual que la cirugía que comenzaron ustedes con Halsted, ahora estamos con la doctora Arias y el doctor Bargalló, que ya no es tanta, la radioterapia fue igual. Nosotros comenzamos cuando estaba yo de entrenamiento, teníamos 28, 30 tratamientos por mama. Ahorita, seleccionando bien los pacientes, como dice la doctora Améndola, y ahorita está el estudio, el Fast Forward,
que son 5 tratamientos. Es un estudio randomizado de Inglaterra con resultados excelentes. O sea, también nosotros venimos de una curva para abajo. Hay que ser selectivos, hay que tener cuidado y tomar en cuenta lo que dice la doctora. Una paciente joven que va a vivir muchos años, tal vez tenemos que esperar un poquito más para ver la parte cosmética. Pero igual, creo que todos vamos en camino de minimizarlo. Y si vemos todos los resultados de ESMO, ahorita el futuro del cáncer de mama probablemente no está ni en sus manos ni en nuestras manos. Se está yendo a la parte sistémica tremendamente. Entonces, van a cambiar, ¿verdad? Pero ahorita creo que tenemos mucho que ofrecerle a nuestros pacientes. Afortunadamente, más inteligente, más efectivo y más fácil de manejar. Exactamente. Ese es un muy buen punto, porque como con las respuestas que estamos teniendo ahora con los tratamientos sistémicos de manera neoadyuvante y en algunos casos hasta respuestas clínicas y patológicas completas, ya hay estudios que dicen, pues entonces, ¿para qué radiar? O incluso, ¿para qué operar? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Yo creo que, o sea, revisando hacia atrás, creo que la frase de que estamos a punto de desaparecer los del control loco regional también es una constante, así como dije que el disminuir tratamientos es constante, también esa misma frase creo que desde un principio, o de hace tiempo lo vienen diciendo, ¿no? Desde los 70 para acá que la FDA empezó a aceptar más moléculas y cada vez más moléculas y con menos estudios, no vemos una disminución en la mortalidad, pero tenemos en las últimas décadas que no es tan franca como lo fue en los 20 años previos. Y no han podido superar ese 10% con tratamientos citotóxicos o sistémicos, ese 10% agregado de los tratamientos con control locorregional. Entonces yo creo que sí, o sea, claro que claro que se podría pensar eso. Sin embargo, creo que está haciendo tratamientos más selectivos para la paciente, más adecuados, que se puedan hacer más personalizados, más individualizados, y no como que radiar a todas igual, operar a todas igual, darle la misma molécula a todas por igual, ¿no? Entonces yo creo que lo tomaría un poquito más con que esperemos todavía unos 50 años más, ¿no? No creo que sea tan pronto, porque en los 50 previo que nos amenazaron no fue tanto. Enrique. Yo creo que todo esto que habla de wait and watch, desde mi punto de muy personal de vista, se está viendo mucho en recto, se está viendo mucho sin duda en próstata, y habrá que reconocer que son órganos que tienen una morbilidad desde el punto de vista quirúrgico en cuanto a los efectos secundarios muy importante. La mama, sin duda, hoy nos está abriendo una gran oportunidad de tener resultados cosméticos extremadamente favorables con una cirugía mínima y funcional, como la estuvo platicando la doctora Esparza, lo cual seguramente es lo que va a llevar a que tarde mucho más. Yo comparto la idea ahorita de la doctora Améndola, cuando tienes un paciente con comorbilidades, añoso, en donde la detección de ese in situ fue por screening, probablemente wait and watch seguramente va a ser ese escenario. Pero en el otro grupo de pacientes en donde la biología empieza a tomar un papel, creo que hoy cada vez veo mucho más fortalecida el tratamiento locorregional. Y hoy veo fortalecido el tratamiento locorregional desde el punto de vista integrado, mixto, tanto quirúrgico como de radioterapia. Hoy el doctor Luis Linares decía, también la radiooncología va para menos, pero también va para más un poquito. Antes no se radiaban de 1 a 3 ganglios y ahora hay mucho más pacientes porque se está demostrando un beneficio en el control local. O sea, lo digo desde ese punto de vista. Entonces, desde el punto de vista locorregional mixto, como dos artífices, tanto la cirugía como la radiooncología, le están dando un valor muy importante en el control locorregional, y lo mencionaba la doctora Esparza. Hoy no nada más es importante que la paciente viva más, sino que la paciente viva sin recurrencia y que la calidad de vida, lo que eso significa, tenga un mayor impacto. Entonces yo también veo, y voy a utilizar una palabra de la doctora Morrow,
la doctora muy puntualmente dice, eso no va a suceder mientras yo viva, ¿no? Como un contexto, lo dice jugando con las palabras, pero, o sea, creo que, o sea, acerquémonos a la medicina personalizada, a la cirugía personalizada, al control regional personalizado, al manejo multidisciplinario, y creo que, como decíamos hace un momento, no hay ni todo ni ninguna. Seguramente hay pacientes que no necesites hacer algún tipo de cirugía, va a haber pacientes que no necesites radiar. O sea, yo creo que hoy hay que darle a cada quien lo que necesita, y en la misma frase la doctora Méndola hace unos minutos de nothing fits, ¿cómo es, doctora? No, one size fits all approach. One size, yes. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que este programa se grabó, o sea que está disponible. No pudimos aspirar por más. Excelente presentación, personas de mucha experiencia, muy claro. Yo me la disfruté. Les agradecemos enormemente y esperamos en realidad poderlos volver a tener con nosotros. Señores, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias a todos. Nereida, te esperamos en Guatemala. Espero que pronto. Yo la llevo. No precisamente con él. Beatriz, ya sabes que es tu casa. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. A todos. Un besito. Bye.